Ya no paguen impuestos a los puercos que se alimentan de la fama. La misión es terminar la ignorancia, traer iluminación al hombre y a la mujer. Somos soberanos, dioses, hijos de Dios. Así es la ley natural. Él no vuela, pero es Superman. Apaga la novela que Johnny Guzmán te educa sin que vayas a la escuela y te abre la mente como tapa de un volcán. Ey, Guzmán, no hay nadie que lo pare en YouTube ni en Instagram. Johnny, pa' los corruptos eres el huracán. Lo han borrado de YouTube, ha promovido la verdad. Si no la sabes tú, muchos la sabrán. Aprende de la ley natural. Él es el asesor, la segunda voz para erradicar el mal y meter a cada uno en un costal. Has oído la fanáticos de la entidad de Val. Él es el consultor. Los corruptos están sueltos. Defiende a tus menores. Esos de Hollywood a ellos los quieren poner en comedor. Y cuando tienen hambre no ocupan tenedor. Prendan el bombillo y así mirarán que no cura juega persa con el arimán. La verdad es absoluta. La libertad y la verdad me gustan. No es pa' gente bruta. Guzmán te da la fruta pa' que te nutra. Y no es el fruto de Baconadán. Oye true, los híbridos de Roma te quieren en el menú. Es hora, mándale a Johnny la solicitud. Tú no entiendes el doble tú por estar en el TikTok y en el YouTube. Los tiranos te quieren como la F de Facebook. Entretenido viendo las 24 horas la pantalla de tu celu. ¿Qué vas a hacer si la educación te quita la virtud? ¿Qué vas a hacer si Bill Gates está detrás de tu salud? Dios lo puso a Johnny pa' que dé luz y hacerte sabio pa' que te liberes de esa esclavitud. Dios. Tanto joven confundido en la tele buscando la verdad, siga a Guzmán pa' que te la revele. Edúquense pero no con Rockefeller y no se monten en el auto público de Stalin Meyer. Soy millonario no porque me gane el bingo, pero si vivo en mi tierra con mucho bolingo. Hombres ya no caminen en el limbo, son soberanos, no esclavos de la corporación del gringo. Roma. La palabra mata y el conocimiento sana. Johnny ilumina a la gente para ser la soberana. Quieres sacarte de esa granja humana, ponte los guantes, no esperes que te salve la campana. Te quieren un hombre de paja, una entidad pública, un fideicomiso más de esa baraja. La corona quiere cortarte con la misma navaja que cortó la vida de Sebi, que sanaba el mundo por rodaja. Te quieren distraído. Te duermen con los cuentos pa' que te quedes dormido y tener la mente en las redes o puesta en el partido. Oído sin oído pa' quitarte del cerebro oculto contenido. Deja la demencia y lucha por tu herencia. No te conformes con el grano de la playa que hemos tenido. Asiste a los talleres y ten paciencia, que esa es la madre de toda la ciencia. Ya no paguen impuestos a los puercos que se alimentan del afán. Espera sus arrestos para los pedófilos demócratas que obedecen a Satán. Ya no paguen impuestos a los puercos que se alimentan del afán. Espera sus arrestos para los pedófilos demócratas que obedecen a Satán. Queridos soberanos, Johnny es el maestro consultor internacional. Su misión en la tierra es acabar con la ignorancia y esclavitud del hombre y la mujer. Esta es la ley natural. Jay, el soberano Alihuisca. Johnny Guzmán es el dador de recuerdos. Asiste a sus talleres. Asiste. Sí, esa es la verdad. Para los pedófilos demócratas que obedecen a Satán. Ya no paguen impuestos a los puercos que se alimentan del afán. Espera sus arrestos para los pedófilos demócratas que obedecen a Satán. Muy buenas noches, amadas diosas, amados dioses. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas, bienvenidos a otro Tarde en la Noche con Johnny Guzmán. Como siempre, es un placer estar aquí con ustedes compartiendo información. Hoy nos vamos una vez más con Domingo Esotérico 2, episodio número 51. En vivo y en directo. En vivo y en directo. Con Johnny Guzmán. Con Johnny Guzmán. Aquí en Facebook Live. Here is Johnny. Bueno, desde que hice el domingo pasado este programa Domingo Esotérico, pues vamos a crear una tradición de todos los domingos hablar de estos temas esotéricos que tanto les gusta a todos ustedes. Bueno, hoy vamos a indagar en algunas cosas, vamos a hacernos varias preguntas
referente a qué lo que es la iluminación, qué es lo que le llamamos el vacío, qué es lo que le llamamos el hombre y la mujer. Bueno, antes de iniciar, como siempre les quiero recordar que si necesitan alguna consultoría privada con algún tema que están ahorita con dificultad, ya sea de impuestos, ya sea de una demanda, o si simplemente quieren proteger sus activos, como les vengo diciendo ya hace mucho tiempo, que tienen que cuidar sus cosas. Estamos ahorita en un periodo frágil donde la banca privada pues te quiere dejar en la calle y se va a robar hasta los últimos centavos de las viudas, ancianas, retiradas, jubiladas. Entonces, no permitas esto, protege tu propiedad, protege tus ingresos, protege a tus hijos. Entonces, me escribes qltelevisión@gmail.com y también les recuerdo que especialmente ustedes que están en Estados Unidos, tienen que tener una protección a través de las injunctions, que son órdenes de protección, como están viendo en su pantalla. Y una de las cosas que hay que ponerle mucha atención es a lo que se presenta, a lo que está ocurriendo. Y ese es un comportamiento que muchas personas ahorita se están olvidando. Por ejemplo, hoy publiqué que iba a hacer este programa en mi Facebook, puse el afiche, decía la hora que iba a iniciar, la hora de Ecuador y el tema, y de inmediatamente alguien me escribió, me pregunta de qué se trata el tema y a qué hora es, cuando toda esa información está ahí en la pantalla. Entonces, hay que poner más atención a esto y estar presente. ¿Ok? Escríbanme a qltelevisión@gmail.com. Bien, vamos a ver qué están escribiendo aquí en el chat. Saludos a todas las diosas y diosos que se están uniendo. Juan Cashlo Martínez Loki. Saludos. Francisco Valdés, buenas noches. Dice Juan Cashlo, 2 de mayo, mi retorno solar. Excelente. Feliz retorno solar. Vamos a ver cuántos añitos o cuántas vueltas al sol tienes. Vera Bofanda, ¿cómo estás? Saludos. Doctora Claudia Trujillo, ¿cómo estás? Amada Claudia, también les recuerdo, si necesitan una consulta privada con nuestra amada diosa Claudia, pues le pueden escribir a infosaludperfecta@gmail.com. También les recuerdo de que compartan y que den un like para que más diosas y dioses puedan ver este programa. Bueno, vamos a iniciar con Domingo Esotérico 2. La semana pasada hablamos sobre algunas cosas y bueno, como es mi tradición, pues quiero que ustedes indaguen, piensen, analicen y no simplemente acepten lo que cualquiera te dice. Y ahí me incluyo yo también. Yo te digo cosas que yo he aprendido y que he visto y que he analizado. Y también, pues, hay muchas de esas cosas que, pues, como ustedes indagado y pues han resultado falsas y simplemente otro método de atraparte, ya sea con un sistema, ya sea con un gurú, ya sea con unas creencias, porque tenemos esta tendencia a seguir a alguien y nos hemos olvidado de este grandioso ser que se llama tú. Entonces, la pregunta que siempre tenemos que hacernos es, ¿estoy en el camino correcto? ¿Estoy en esa dirección hacia mi evolución, hacia mi iluminación? Pero, ¿qué es la iluminación? ¿Cómo defines tú lo que es la iluminación, pero que no sea lo que alguien te ha dicho? Por ejemplo, yo
defino la iluminación? Cuando yo ya esté totalmente consciente de mi potencial. Así es como yo lo veo. A lo mejor tú lo ves diferente, pero yo quiero que ustedes analicen eso desde su propio ser, desde su propia óptica, y que no pues copien a lo que dicen otros. Y que también nos demos cuenta de que necesitamos subirle el volumen a la creatividad, porque esto es lo más importante, nuestra creatividad. Y cada uno de ustedes, como yo, tenemos un talento. Y ese talento tenemos que explotarlo, tenemos que acelerarlo, tenemos que exaltarlo. ¿Cuál es esa creatividad? El otro día mencioné que siempre admiramos a personas creativas, ya sea que canten lindo, que toquen un instrumento, ya sea que sean muy artísticos con sus manos, pero tú también tienes un talento. Eso es lo que tenemos que exaltar. Y olvidarnos del drama, del problema, porque cuando nos enfocamos en eso, eso se expande y recibes más de ese problema. Entonces, para entender todo eso, también hay que ver de dónde venimos, cuál es nuestro propósito y hacia dónde nos dirigimos. Pues ya sabemos hoy que estamos en un mundo que es muy lindo, pero a la misma vez es muy caótico. Y ese caos no es por la naturaleza. Ese caos es un caos creado. ¿Y por quién es creado este caos? Bueno, muchos que hemos indagado en este tema tenemos varias opiniones y siempre hablamos de un gobierno de las sombras, un gobierno oculto, estos que les dicen la élite, no utilicen esa palabra porque le das más poder. Este grupo que ha entendido cómo funciona nuestro divino arquitecto, nuestro cerebro, y que se ha dado cuenta que nosotros podemos ser entrenados para creer en algo de otro. Pero ¿qué es ese algo? ¿Y por qué tanta tragedia? Yo diría, tanto odio hacia nosotros. Bueno, ahí tenemos que ahora indagar en quién sería o qué es lo que sería que está detrás de estas entidades que son físicas, pero que están siendo manipuladas por algo que no es físico. ¿Por qué tanto odio hacia nosotros? ¿Y por qué tanto esfuerzo a mantenernos en la oscuridad, en la ignorancia, en la pelea, en la división? Porque esto es lo que vemos hoy. Y cuando estamos divididos, no podemos actuar en coherencia. Y cuando estamos divididos, nunca vamos a entender que todo esto se trata sobre la propiedad. ¿Quién es dueño de qué? ¿Quién es dueño de tu cuerpo? ¿Quién es dueño de tu mente? Bueno, muchos de nosotros no nos podemos imaginar el hechizo que se ha perpetuado al hombre. Y cuando digo hombre, me refiero también al hombre y a la mujer. No nos podemos imaginar las cosas
que se han creado para confundir al hombre y para darle una narrativa que no nos pertenece. Y han tomado estos libros sagrados, que no solamente hay uno, hay muchos, y han escondido ciertas verdades y han omitido otras enseñanzas. Como por ejemplo, una de esas enseñanzas es muy clara sobre la vida de este personaje que vino hace 2023 años. Porque la historia de este personaje que te han dicho que se llama Jesús, ese no es un nombre común para ese grupo de personas en ese mundo o en cualquier área. Entonces, tenemos a todo un grupo siguiendo a este personaje o a lo que representa este ser que le llaman Jesús. Pero aquí hay una cosa interesante, que solamente sabemos periodos cortos y hay un 80% de su vida ausente en el libro que conocemos como la Biblia. Conocemos los primeros 3 años. De ahí hay un vacío y vuelve a aparecer a los 13. Y de ahí hay otro vacío hasta los 30. O sea, nadie sabe dónde estaba este personaje. O los que siguen este mal llamado cristianismo, porque esto que recibes hoy como el cristianismo, pues no es el verdadero, originario cristianismo. Y luego, solo sabemos estos últimos 3 años y que a los 33, este personaje murió. Pero también hay otros personajes como Apolonio de Tiana, quien también tiene esa misma historia. Y hay muchos. Los hindús tienen uno, los de la área de Sumeria tienen a otro. Y así hay varios personajes que narran sobre alguien que pudo lograr lo que vendría a ser la máxima prueba, que es conquistar su cuerpo o la muerte. Entonces, ¿qué ocurrió durante estos 80% de la vida de este personaje? ¿Y por qué solamente duró 33 años? Bueno, ahí hay mucha interpretación y mucha gente pues tiene buenos argumentos. Bueno, la columna son 33 vértebras, ¿verdad? Muchos lo asocian con lo que es astroteología, que está hablando del cielo, el sol, que vendría a ser el Hijo de Dios. Por supuesto, el sol, the sun, es el hijo del vacío, de la creación. Pero ¿quién es la creación? ¿O qué es el vacío? ¿Cómo interpretamos esto que llamamos el vacío? Este vasto espacio donde, pues, nosotros ahorita, si vemos o contemplamos hacia el cielo, pues simple vamos a ver nubes. Si es en el día, lo vemos azul. Y si es en la noche, vemos algo oscuro con puntitos que nos han dicho que son estrellas. Pero
Resulta que si estás en algunos lugares de este planeta y con una elevación un poco más alta del nivel del mar, y un día muy claro, sin nubes en la noche, pues puedes ver el cielo que está cubierto de puntitos blancos. Es impresionante esto. No sé si ustedes lo han visto, yo sí lo he visto. Y son masas de puntos blancos. Pero como ya nosotros sabemos que todo aquello que nos han dicho es una mentira o parcialmente verdadero y un gran porcentaje mentira, pues ¿cómo sabemos que son estrellas eso? Eso es lo que yo preguntaría. ¿Y qué está más allá de esas estrellas? ¿Sí? Saludos para ti, Abel. Dice, exactamente, tengo un gran talento en la creación con mis manos. ¿Cómo estás, Nancy Smith? Saludos, mucho bolingo para ti. Orquídea, mucho saludo para ti también. Entonces, estas son las cosas que tenemos que preguntarnos. Estas son las cosas que este personaje que le llamamos Jesús y otros también se hacían y tuvieron que entender el cielo para entender la tierra. Los antiguos navegantes, recuerden que simplemente se guiaban por las estrellas y sabían cómo navegar los mares simplemente mirando las estrellas. Y todo ese entrenamiento era para conquistar el miedo a la muerte y resucitar libre de ese miedo. Entonces, cuando hablamos de reencarnación, ¿por qué reencarnamos? A lo mejor algunos de ustedes no creen en la reencarnación y está bien. Yo no estoy aquí para que ustedes crean lo que yo digo. Yo estoy aquí para que ustedes reciban la información, la analicen y la entiendan y luego busquen por su propia cuenta. Entonces también entendemos que esto que le llamamos vida, algo que está vivo, de la vida solo nace la vida. Y de la muerte viene siempre la muerte. Pero ¿cómo entendemos todas estas incógnitas que nos han entrenado a que las creamos? Nos han puestos enemigos. ¿Y qué pasa si ahora decimos, no hay enemigos, hay oportunidades? Si ven cómo todo cambia. ¿Y qué pasa ahora si entendemos que este sistema, como muchos le han llamado la Matrix, es un sistema que te atrapa, que te chupa, que te empobrece? Que yo le digo en el mundo del doble tú, en lo que enseño de la soberanía, el mundo público, donde te han introducido un nuevo personaje, AKA o EI, ejemplo, tu certificado de nacimiento. Y ese certificado de nacimiento ahora tiene una narrativa que no es la tuya. Y tiene un génesis, pero no un génesis con G minúscula, con G mayúscula, una narrativa de un libro. Porque Génesis con G minúscula
habla de un origen. Y Génesis con mayúscula habla sobre una narrativa de un libro. Y el mundo público o la Matrix está gobernada por corporaciones, por políticas públicas. Y ahí esta entidad es un esclavo. Y todo lo que encuentres ahí va a ser legal. Doméstico a la Matrix. Y ahí, como eres un esclavo, tienes una deuda. Entonces tenemos a este personaje llamado Jesús, pero también tenemos al Cristo. Entonces yo diría que este personaje Jesús es el público, el de la Matrix. Y yo diría que Cristo o el Cristo es el privado, el verdadero. Y el público, Jesús, es un deudor. Y tú estás en deuda porque te han dicho que Él se sacrificó para ti. Eso implica que tú estás en deuda. Pero ese no era el mensaje de ninguno de estos personajes. Porque la iluminación es saber cuál es tu potencial como hombre y como mujer, y para eso tienes que entender que tú estás vivo, presente, y que hay un derecho inalienable que te pertenece por herencia y que sí te hace un verdadero soberano, legítimo y acreedor. Entonces, desde el mundo de la Matrix, que le llamo público, hay un caos. Y eso ahora se ha trasladado al hombre. Entonces, entramos también en un caos interno. Entonces, vemos a la Matrix y nos damos cuenta de cómo estamos también nosotros por dentro. Y esta Matrix, le pudiéramos decir que simplemente es un campo de contención, donde estás en un loop, el infinito, así. Y nunca sales de ese campo de contención. Y siempre nos dirigen hacia Egipto, Sumeria, los hindús, pero nunca nadie mira acá, a las Américas. Bueno, yo sí he mirado a las Américas o América y me he dado cuenta, observando lo que existe hoy, lo que tenemos, que acá hay mucha más sabiduría. Y hay mucha evidencia de esa antigua sabiduría. Y la tierra donde nosotros ahorita en América vivimos es una tierra bendecida. Bendecida por cualquier lugar que la veas. Si quieres hablar del mundo de la Matrix y de todo lo que tiene un valor económico, pues en nuestra América hay cualquier cantidad de oro, plata,
minerales, petróleo, oxígeno, vida, agua. Las reservas más grandes de agua pura están acá. Tenemos antiguos templos, pirámides acá. Tenemos a gente sabia que nadie los conoce o pocos los conocen, porque toda la atención siempre se va a Europa. Albert Einstein, Max Planck, Darwin. ¿Se han notado que son todos ingleses o judíos? Cuando el pueblo de Israel, de acuerdo a la Biblia, te han hecho creer que eran blanquitos, con ojos claros, pelo claro, cuando esa raza no existía. Entonces los verdaderos judíos eran los negros. Y estos que hoy en día vemos como judíos, no son judíos, o no son de esa descendencia de los hebreos. Y de eso hay cualquier cantidad de información. Hola, Eric, ¿cómo estás? Entonces, cuando analizamos esto y comenzamos a ver que también acá cada grupo habla sobre un líder que vino y les enseñó. Porque eso tenemos que aceptarlo. Porque todo lo que conocemos lo aprendemos de otro. Porque si tú tomas a un niño y nunca le enseñas nada, ese niño no va a saber cómo hacer cosas. ¿Ustedes se han preguntado cómo un niño que nace o sale del vientre en Rusia habla ruso? Y otro niño que nace en Chile habla castellano. Y otro que nace en Irlanda habla inglés. ¿Cómo es eso? Porque es un comportamiento aprendido. Lo escucha de sus padres y su cerebro va creando redes neuronales de conexión. Los padres le hablan y simplemente el niño aprende. Entonces, todo lo que nosotros hoy en día sabemos, lo hemos aprendido. Todo, todo, todo. Incluso algunos de nosotros que hemos recibido mensajes del cosmos a través de sueños, visiones. Pero también ese es algo aprendido. Te lo enseñaron, te lo dijeron. Y tú lo pudiste entender. Y para que podamos entender aún más, el cuerpo tiene que estar limpio. Nuestros ancestros sabían a quién iban a preparar para que esa energía entre a ese cuerpo y que ese cuerpo pueda resistir ese poder y ahora pueda ejecutar sus enseñanzas. Porque si no hay un entrenamiento, una preparación, más nunca vas a poder lograr las cosas. Una persona que tiene muchos músculos, sin que no se inyecte esteroides, va al gimnasio 3 horas al día y el constante entrenamiento
hace que sus músculos crezcan. Pero esto no ocurre de un día al otro. Ese es un entrenamiento. Pero ¿y qué pasa ahora si tú entrenas también tu cerebro? ¿Y qué pasa ahora si ahora tú comienzas a recordar que en algún momento de la existencia del hombre y de la mujer, nosotros éramos telepáticos? Porque la información está ahí. La información está en el agua y el cuerpo está compuesto de agua. El agua tiene memoria, recuerda todo. Entonces tenemos acá en América estos mal llamados indígenas originarios, pero también hay que cuestionar quiénes son esos originarios. Nosotros, digo yo y todos ustedes, sí somos originarios de Colombia, de Perú, de Argentina, porque salimos del vientre de nuestras madres en esa área. Entonces somos originarios de esa ubicación. Pero ¿quién eran los que estaban mucho más atrás? Porque todos nosotros, pues, afortunadamente o desafortunadamente, venimos de alguien de otra área de esta América, porque ese era el plan. Cruza y mezcla y borra a los originarios. Pero ¿por qué tanto énfasis en buscar a los originarios? Esa sería una pregunta. Porque ahí está la verdad. Y la verdad nunca se va a eliminar. Siempre está en algún lugar. Si está perdido, se puede encontrar. Si está muerto, pues ya no. Entonces hay que indagar en esto. Hay que indagar en cuáles son los misterios, cuáles son los logros de nuestro lado de las Américas. Y a lo mejor todo esto que nos hablaron de la antigua civilización de Egipto, que no podemos negar que a lo mejor sí hubo una gran civilización. Pero al final, cuando vemos lo que vemos, decimos, wait a minute, tenemos un país que tiene pirámides, tiene un esfinge, tiene algunos templos, y el resto es un desastre. Es un país pobre. Es un país caótico, que recién ahora están saliendo o hay una aceptación más para la mujer. Entonces, ¿cómo puede ser eso una civilización tan sabia y avanzada? Podemos decir que los romanos, hoy en día Italia, eran unos malvados, salvajes, pero podemos ver que hoy en día sí hay un retrato de un gran imperio. Y no podemos comparar lo que existe en Italia hoy con Egipto. O sea, es día y noche. Entonces, ¿por qué decimos que ese es uno de los pueblos originarios? O Israel. O lo que está de moda hoy en día, la India. ¿Ustedes han visto
cómo es la India. I'm sorry que lo diga de esta forma, porque hay muchos que pues viven amados y pegados al tema hindú. Pero yo en lo personal no tengo ningún deseo de visitar ese país. Me parece horrible. Y si ustedes en algún momento han ido o conocen a alguien, pregúntenle cómo es Bombay, cómo es New Delhi. Y que vean este río sagrado que le llaman el Ganges, que es posiblemente el río más contaminado y podrido, y la gente se mete ahí porque piensan que es un río sagrado y que se van a llegar a la iluminación. Y de hecho tiran cuerpos en ese río Ganges. ¿Cómo es eso? O sea, eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido de convertir a una gran civilización, porque tiene un par de edificios o templos, y decir que era una cosa tan grandiosa, y decir que ahí nace la civilización. Eso no tiene coherencia. No tiene nada de coherencia. Dice Orquídea, Johnny Guirmón y hombre hizo 55. No entiendo lo que escribes, Orquídea. Aura Yaní dice, mi primo quedó traumatizado de ver cómo pateaban a los niños que pedían limosnas en la India, ¿verdad? Entonces, esto no lo digo para que se ofendan los que siguen al hinduismo, pero es para que vean, ok, sí, para que vean que nuestra tradición, que nuestros ancestros acá, aunque nosotros somos una mezcla también, pero bueno, nos tocó salir acá. Entonces sí tenemos un vínculo. Y a mí ni a ti, a nadie nos puede decir que no somos de esta tierra, porque pues, aquí salió Johnny Guzmán, aquí saliste tú. Y a donde más atacan y destruyen y oprimen es América. Es América. Entonces, no hay una explicación lógica que casi todos los países que conocemos hoy en América nacen casi al mismo tiempo. Los que conocemos como países hoy, porque ya había mucha gente antes. Pero el único país que se desarrolla rápidamente es Estados Unidos. Pero oye, Estados Unidos también tiene muchos lugares súper mega valiosos y tiene de todo. Y se convierte en una potencia, en la potencia. Y aunque ese imperio está cayendo, pero igual no puedes comparar el imperio de Estados Unidos con el imperio de Egipto o de la India o de Irak o de los sumerios. ¿Qué onda con eso? O sea, no hay comparación. El territorio de Estados Unidos, el territorio de México, el territorio de Centroamérica, territorio de Sudamérica es único. Entonces, un poquito de lógica te diría que el ambiente cuando está favorable, ahí es donde hay más
éxito en la evolución. ¿Correcto? Porque la realidad para mí ahora es estar en un lugar armónico, en un lugar donde estaré en paz, donde pueda ver las cosas de la naturaleza. Aunque eso también lo pudiéramos argumentar, porque si no tienes paz interna, no importa, puedes estar en el lugar más bello del mundo, igual vas a estar en conflicto. Pero sí, si tú estás en paz, buscas un lugar hermoso para estar. Y ahora tú desarrollas con esa naturaleza una armonía. Entonces, tenemos esto que el mundo normal de la historia trucha nos habla sobre, por supuesto que viene de Egipto, el Ka y el Ba, que están hablando del espíritu o la conciencia y de lo físico. Pero aquí omiten un tercer componente, que es la mente. Entonces, recuerden que todo funciona en tres. Y para verlo esto mucho más claro, esto lo vemos en el cordón umbilical que une la placenta con el bebé. Dentro del cordón umbilical hay tres tubitos, dos venas y una arteria. Tres, no dos. El Ka y el Ba. Hay tres. Entonces, ¿por qué no mejor estudiamos el verdadero mensaje de nuestra América? Porque también tenemos que tener cuidado, porque hoy en día todo el mundo se hace llamar chamán. Y todo el mundo tiene su mensaje de la visión cósmica andina, maya, tolteca, inca, de los mapuches, de los queros. Pues hay que analizar eso también, porque los jesuitas que vinieron con la Inquisición a América, ellos estudiaron las verdaderas enseñanzas de nuestros antepasados, de nuestros ancestros, los verdaderos. Y luego comenzaron, ya que aprendieron eso, a utilizar esa información en contra de los que quedaban y comenzaron a manipularlos y también comenzaron a mezclarlos, trayendo a gente de Asia hacia nuestra América y trayendo a estos que les llamamos europeos. Entonces tú tienes una mezcla de un grupo, tienes la mezcla de otro grupo, tienes la mezcla con los moros y tienes la mezcla con otros. Entonces el producto de esa mezcla pues comienza a alejarse del pueblo originario. Dice Orquídea, es muy complicado saber quién sí es y quién sí o no hay un revuelto o un mix. Hola Ángela, ¿cómo estás?
Yulai Cerón, buenas noches, también para ti. Sí, lo que quiero que ustedes vean es que veamos lo que nosotros tenemos aquí. Y para poder saber eso, tienes que tú tener una experiencia aquí. Una, no solamente una, varias. Y luego tienes que analizar el mensaje del que te está dando esa información. Si yo saliera en estos programas con un background, con calzoncillos colgados, con una pared toda sucia, un escenario chapucero, ¿cómo carajo yo voy a hablar de abundancia? ¿Cómo voy a hablar de armonía? Esto lo vemos hoy. Eso no es coherente. Entonces, tenemos que ver el mensaje, tenemos que ver quién te da el mensaje y luego tenemos que tener una experiencia. Entonces, tenemos conciencia, la mente y el físico. ¿Mm? Entonces, el objetivo es de ahora tú entender lo que es el vacío, lo que es esta potencia que nosotros tenemos. Yo estaba escuchando hoy a un señor que no voy a decir su nombre por respeto, porque sí tiene buena información, pero es muy negativo. Su mensaje es: la única forma que tú vas a evolucionar es cuando tú sepas que eres limitado. Come on. Si yo me programo y acepto que yo soy limitado, entonces nunca voy a tener evolución. Eso no tiene sentido. Pero a la misma vez él te dice, pues esa es la forma que él ve al mundo. Pues que así sea. Pero ya sabemos a través de la experiencia física lo que podemos hacer y lo que podemos lograr. A mí esto nadie me lo ha dicho. Yo lo he experimentado, yo he visto con mis ojos. Yo he visto a una persona estar tan presente y enfocado que literalmente su cuerpo comienza a desaparecer. Y cuando tienes una cámara, hoy en día la mayoría de las cámaras digitales, no sé exactamente cuál es el efecto o lo que tiene, pero puede captar ciertas cosas que el ojo de una persona normal no la puede ver. Y muchos de ustedes han escuchado el tema de los orbs, ¿verdad? Que son estas esferas blancas que sacan fotos y ven. Pero ustedes no se imaginan las cantidades de orbs de diferentes formas que yo he visto y que tengo un CD por ahí de cuando estamos reunidos, todos enfocados en estar presente y entrar al vacío. Y tú sacas fotos a ese grupo de personas, vas a ver cosas extraordinarias. ¿Y por qué es eso? Porque estas entidades no físicas, las benévolas, quieren estar cerca de nosotros. Porque recuerden que muchos de ellos no pueden encarnar. Y otros
están a punto de encarnar y es como que están mirando a dónde entrar. Eso es impresionante, ¿eh? Esto se los digo no porque yo creo o lo escuché, no, esto yo lo he visto. Y esto también ustedes lo van a ver ya que la Casa Bolingo esté preparada. Porque ahí vamos a tener el centro Bolingo de preparación con la meta final de conquistar el miedo a la muerte. Y ahí van a ver lo que les digo. Porque pues cualquiera les puede decir cualquier cosa, pero otra cosa es verlo, sentirlo y hacer una disciplina por casi 7 horas. 7 horas. Y sentir que apenas estuviste haciendo esa disciplina por 40 minutos, máximo 1 hora. ¿Dónde se fue el tiempo? ¿Dónde se fue esto que le llamamos el tiempo? Esto yo he vivido, esto no solo es un invento mío. Entonces ahí nos habla que el tiempo es una construcción dentro de la Matrix, dentro de este mundo público que te restringe y que te limita, como este señor dice que la forma de saber evolucionar o cómo evolucionar es sabiendo tu limitación. Por supuesto que yo entiendo que pues ahorita no voy a correr un maratón de 25 millas si no me he preparado. Y bueno, otro ejemplo que siempre cita la gente es que nos comparan con los animales. Y dicen, Johnny, pues que tú no tienes el olfato de un perro. Ah, Johnny, es que tú no tienes la visión de un águila. Espérate un momento. Pero un perro no puede dibujar un cuadro. Un perro no puede crear una máquina y darte energía libre. Un gato no tiene la habilidad de mirarse al espejo y decir, cometí un error, voy a cambiar mi vida. Entonces esas comparaciones para mí son ridículas. Sí, ellos necesitan desarrollar ese sentido porque eso es lo que exige la naturaleza para ellos. Pero nunca puedes comparar un hombre con un animal, nunca. Nosotros podemos existir en la tierra y también en el mar. Y hay animales que no pueden salir del mar. Nosotros podemos adaptarnos de un clima extremadamente caluroso a un clima extremadamente frío. Nuestra mente puede crear. Un águila solamente busca su presa, protege a sus pequeños y luego le dice, largo de aquí, vayan a aprender por su propia cuenta. Es un animal grandioso, por supuesto, pero no tiene comparación con un hombre ni con una mujer. Por favor, no digan esas cosas. Entonces yo digo que estas comparaciones de querer poner a todo el mundo en una bolsa de que todo el mundo es
piensa igual y actúa igual. Y sí tenemos un gran grupo que sí lo hace, pero no en todo, pero sí sigue órdenes de otro. Eso es verdad. Pero no puedes comparar y decir que todo el mundo es igual y compararnos con animales y decir que ellos son más evolucionados que el hombre y la mujer. Entonces tenemos en este mundo esotérico historias que narran ciertas experiencias de nosotros. La mitología no es para entretenimiento, es para ver cómo eso aplica en nuestras vidas y cómo nosotros podemos corregir. ¿Sí? Entonces tenemos que los egiptos, de Egipto, pues hablan que Osiris vino del cielo y les enseñó. Hablan de Thoth, o Thoth, que vendría a ser Hermes, que les enseñaron cosas. Ok, está bien. Pero también acá, los de los Andes dicen que Viracocha vino y les enseñó. Y los de México dicen de Quetzalcóatl vino y les enseñó a ellos. Entonces, o hay varios profesores y cada profesor comenzó su comunidad en ciertas áreas, o simplemente hubo uno que enseñó a los originarios y de ahí se expandió esa información a otros lugares. ¿No? Vamos a ver qué están escribiendo aquí. Dice Belsi Cárdenas, muy buenas bendiciones, noches. Saludos, Belsi. Orquídea dice, wow, qué superpoder hacer y tener esas habilidades o ese conocimiento profundo, pero siempre en lo bueno y positivo. Dice, yo quiero ir y no me lo perderé. Es mi sentir. Orquídea también dice, así es, pero acá los perros son más queridos que los niños. Los ven como hijos y los tratan como tal. No lo he podido entender estas modernidades de muchos. Eso es verdad. Y eso retrasa la evolución, queridos amigos. Reemplazar esto por un niño, como dice Orquídea, o un amado, pues tiene consecuencias. Castrillón Correa Lazo dice, el tiempo es largo para el que sufre y corto para el que go. No entendí ahí. Ok. Entonces, ¿cómo definimos esto del vacío? Yo diría que el vacío es nada, pero a la misma vez contiene todo. ¿Cómo entender eso? En algunos casos se puede dificultar porque lo que pensamos de todo es algo físico que podemos tocar. Sí, una botella, pensamos que esto es físico. Pero luego tenemos a estos locos que nos dicen, todo es energía, todo esto es energía, pero nunca te explican cómo es que es energía. Porque el cerebro está entrenado a vivir en un mundo sólido. Y luego también tenemos aquellos que
siguen con esa creencia que el Sol es el centro de nuestra galaxia y que nosotros giramos alrededor del Sol. Cuando eso, pues ya es lo más ridículo, yo diría. Eso no tiene sentido ni para nada. Y que nuestra Tierra está girando a una velocidad, pero de Fórmula 1. Pero a la misma vez no sentimos nada. Entonces, si ven cómo nos quitan del centro, nos quitan del protagonismo y nos ponen ahí en un costado y ponen al Sol como el centro. Y luego te dicen que hay un personaje llamado Jesús que es el único hijo de Dios y el único hijo de Dios era blanco, ojos azules, pelo castaño. ¿Cómo es eso? Entonces, que después te dicen que Adán y Eva eran los primeros, a lo mejor eran los primeros en una área de una historia y que omitieron otros Adán y otras Evas. Y luego tenemos que esos dos tuvieron a dos hijos, Caín y Abel. Y luego uno mata al otro y es expulsado del Edén. Pero el expulsado ahora le dice a Dios, oye, no me mandes a la tierra de Nod. ¿Cómo es eso? Entonces, ¿hay otros por allá? Pero si pues, estamos, que éramos aquí los primeros, Adán y Eva, Caín y Abel, y no había nadie más, pero ahora Caín le dice a Dios, pues oye, no me tires allá afuera y me mandes a la tierra de este otro, porque pues me pueden hacer algo allá. Y nadie se percata de esto. ¿Sí me están escuchando bien? Porque me estoy viendo que me estoy congelando aquí. O sea, la imagen se está congelando. ¿Sí me escuchan bien? Dice Yulai, todo está en el vacío y el vacío está en el todo. Efectivamente, como lo mencionas, Johnny. Saludos, Doria Quiroz. ¿Cómo estás, querida? Ángela Luque, saludos. Dice, yo no tuve hijos porque Dios no me los mandó. Tengo dos perritos pequeños y los amo con todo mi corazón. Sí, una cosa es amar a tus perritos, a tus gatitos, a tus mascotas, pero otra cosa es reemplazarlo por un hombre o una mujer. Yulai Cerón dice, es realmente, ya leímos, a ver, no, es realmente energía, frecuencia y vibración. La materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Doria dice, sí, Ángela, eso es para todos los que dicen que no quieren hijos y prefieren gatos, perros. Yulai Cerón dice, y todo está en el vacío, ya leímos ese. A ver, ¿qué más están diciendo aquí? Doria dice, y luego que venimos de los monos, exacto. Cuando los monos, o sea, no pueden hacer esto. ¿Ustedes saben lo importante que es hacer esto? Esto de aquí. Los monos no pueden porque su dedo es muy corto, no pueden. Esto, importante. Castrillón dice, el tiempo es corto para el que sufre y largo para el que goza. Ah, ok. Dice Doria, excelente. Aurea dice, bien. Ok. Ángela Luque dice, yo te escucho. Ok, perfecto. July dice, todo es una historia
tergiversada, religiosada, para manipular y tener poder en ciertas dimensiones. No todo lo que se nos ha contado es la verdad. Por supuesto que no lo es. Es toda una mentira. Sí, bueno, a veces sí te dan algo de verdad porque te tienen que enganchar. Porque si no, pues no te engancharan primero. Entonces, el sol no es el centro, es la tierra. Somos nosotros. Y si hay una razón por qué mantenernos atrapados en este campo de contención, en esta matrix, es por algo. Siempre se los he dicho, nadie gasta su tiempo en algo que no te sirve o que no es valioso. Entonces, si hay un esfuerzo en atraparnos, en esclavizarnos, es porque nosotros, esta creación que se ha demorado tiempo en perfeccionarla, es porque tenemos un valor. Entonces, si la Tierra ahora está en el centro, tenemos girando todo alrededor de nosotros. Como lo podemos ver, la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Y luego, este grupo de estrellas. Cuando hablamos de que existen estas entidades maléficas, pues también tenemos que preguntarnos, ¿y de dónde vienen esas entidades? ¿Quién las creó? ¿Y por qué las crearon? Porque alguien tuvo también que crearlas. No se aparecieron de la nada. ¿Y por qué ahora han seleccionado nuestra tierra? Esta es otra cosa que también estos supuestos sabios te dicen. Es que hay 150,000 millones de galaxias y millones de planetas habitados. ¿Ah, sí? ¿Really? ¿Y por qué no los podemos ver? ¿Y por qué te hablan de ir a conquistar o a poblar o ir a invadir a Marte, como lo está diciendo Elon Musk? Y todo el mundo, wow, sí, en el año 2025 ya vamos a poblar Marte. A un momento, ¿por qué no se arreglan las cosas aquí primero antes de ir a invadir otro planeta? Si es que es verdad y si es que es posible, porque lo dudo. Pero es otra forma de entretener. Y la gente compra esos discursos baratos. ¿Y qué pasa si Marte no es algo físico? ¿Cómo vas a poblar algo que no es físico? ¿O es simplemente energía? Como lo podemos ver en estas cámaras Nikon de alta potencia, de estos lentes, que ves como una energía que se mueve. ¿Verdad? Entonces esto nos indica que es pura diversión, es pura mentira. Primero hay que arreglar tu casa. Arregla tu casa antes de ir a arreglar casas ajenas. Resuelve tus rollos antes que te conviertas en un terapeuta y ir a sanar a otros. Crea abundancia en tu vida antes de ir a enseñarles a otros a crear abundancia.
Entonces, estas entidades que pues no sabemos quién las creó, pero sabemos que existen, que son malas, mejor conocida como el diablo, ¿verdad? De alguna forma u otra han podido hacer contacto con aquellos sacerdotes que utilizaron el conocimiento antiguo de poder utilizar la energía cósmica y atraer a estas entidades para que puedan dominar al hombre y a la mujer. Y volvemos a la misma pregunta, ¿por qué? ¿Cuál es este énfasis? Tenemos este grupo de sacerdotes que nos ahorcan o tratan de ahorcarnos con una baja vibración. Y esa baja vibración es el miedo y el miedo a la muerte. Porque la Iglesia Católica y sus derivados te han dicho que si tú te portas mal, vas a ir al infierno. Pero los que entienden este verdadero sistema saben que si tú eres malo y vives en este plano físico haciendo maldad, cuando mueras, si tú siempre recuerdas eso, vas a reencarnar y vas a continuar aquí siendo malo. Porque eso es lo que has elegido. Y a ellos no les importa ninguna evolución. Y te quieren mantener, miren esto, atados al sufrimiento y a la miseria, repitiendo los errores impuestos, distorsionando la verdad, borrando la historia de nuestros antepasados para que nosotros no podamos llegar a la iluminación. ¿Qué es la iluminación para mí? Entendernos y entender nuestra potencial. Así de simple. ¿Y cuál es ese potencial? Que este señor dice que no, tú eres limitado. Esa potencial es entender tu conexión de tu cerebro, que incluye receptores, que incluye tu glándula pineal, tu pituitaria, el hipotálamo, el tálamo, que reciben y mandan información, que actúan como una antena. Y si tú entrenas y te vuelves un experto en el arte de contemplar y enfocarte, pues ahí vas a ver aquello que le llaman milagros, como yo lo he visto. Porque yo he tenido esas experiencias. ¿Y por qué? ¿Porque yo soy mejor que tú? No, es porque elegí aprender esto. Porque yo elegí y me di cuenta a una edad temprana que algo estaba mal. Y todo esto que me estaban enseñando, yo como todos ustedes, pues también fui a una escuela católica desde del kinder hasta que me gradué high school. 12 años de entrenamiento, de dogma, de mentiras. Pero ¿por qué yo no caí ahí? ¿Por qué? Llegué a una familia católica
con creencias muy arraigadas al catolicismo, a las mentiras. Pero ¿por qué pude entender en una edad temprana que esto era una Matrix? A lo mejor no lo sabía explicar, pero yo sabía lo que es la Matrix. Sabía que aquí había algo raro. Y de hecho, esto no lo puedo decir en público, pero en algún momento se lo contaré a alguien en privado. Pero yo pasé por una situación que es muy, muy curiosa, de 4 años, creo que tenía, que está relacionado con esto que yo enseño del doble tú, a una edad de 4 años, 4 o 5 años. Esto es impresionante. Es como que ya eso estaba escrito en mi camino y se apareció. Y después de años, ahora sí lo pude entender, ejecutar. Entonces ahora decimos, bueno, entonces Johnny, ¿qué? ¿No hay libre albedrío? Pues, I don't know. No sé. ¿Ustedes qué dicen? ¿Hay libre albedrío o no lo hay? ¿Está todo ya predestinado o no? ¿Qué dicen? Escriban aquí. Escriban aquí en el chat para ver sus comentarios. Bueno, el punto aquí que quiero reiterar con ustedes en este Domingo Esotérico 2 es simple. Nosotros tenemos que entrenarnos, tenemos que hacer ciertas prácticas para que ahora puedas ver ese potencial tuyo. Son las mismas enseñanzas que a estos llamados maestros les enseñaron. Porque todo está relacionado con ese miedo a la muerte. Lo digas o no lo digas, eso está ahí arraigado porque tus padres, como la mayoría de nosotros, católicos a muerte, sus padres, nuestros abuelos también, sus padres también. Entonces, esa información se ha trasladado y está ahí enterrada en las profundidades del inconsciente. Ok, vamos a ver qué están escribiendo aquí. Dice Yulai, dice, somos una antena, dejamos estar alineados totalmente para estar en condiciones y manifestar. Quise decir, debemos estar alineados. Ok. Belsi Cárdenas dice, las glándulas que poseen nuestro cuerpo son como las termostatas de energía eléctrica, y si nuestras glándulas principales se atrofian, comienzan nuestras enfermedades físicas, porque nuestra energía no está conectada con la cuenta y se empieza a dañar. Exacto. Yulai dice, está excelente conocer tu historia, maestro Johnny. Gracias. Ángela Luque dice, no, completamente. Belsi dice, qué bueno, JG, y vos sos afortunado porque la verdad, tantos años viviendo en una mentira y nunca me había dado cuenta, de lo cual me cuesta salir de estos benditos programas mentales limitadores por los cuales estoy cambiando. Perfecto. July dice, sí hay libre albedrío, pero ¿cómo
desconocemos esta realidad, cómo funciona, por eso no lo podemos aprovechar a nuestro favor para cómo deberíamos hacerlo. Doctora Claudia Trujillo dice, den un like, recuerden, compartan, compartan y compartan. Jimena dice una manito arriba, compartido. Vamos a hacer un refresh aquí a ver cuántos de ustedes han compartido. Ok, perfecto. Tenemos 66 compartidos. Excelente. Muy bien. Ok. Ahora, entonces, esto lo hemos escuchado también, Antonio Perales, saludos. Esto lo hemos escuchado pues todo el tiempo y lo sabemos, que el modus operandi desde hace mucho tiempo es dividir y conquistarás. Y esto se logró porque ya hace mucho tiempo internamente nos han dividido y nos han hecho creer que el cuerpo, la mente y la conciencia están separadas. Entonces la conciencia está ahí esperando que la mente jale esa información de lo que sea para que ahora la traslade a el cuerpo físico y que el cuerpo físico ahora sienta. Pero si la mente tiene un firewall, un bloqueo, pues no puede recibir la información de la mente, de la conciencia. Entonces simplemente interpreta lo que se ha impuesto, que es división. Ahora, yo entiendo también que hay gente mala, como hoy en día lo estamos viendo en todos los países, que el crimen se ha disparado, que el robo, el secuestro está out of control, que tenemos estos pandilleros, tenemos estos criminales que destruyen ciudades. Todo eso, vuelvo a repetirlo, es impuesto. Pero eso se va a acabar. Ténganlo por seguro. Entonces, pero tenemos que ahorita lidiar con esas inconveniencias. Pero aquí hay que regresar a unificar nuestra mente con nuestro cuerpo, con nuestra conciencia. Y la única forma que yo la entiendo, como que yo la veo, es a través de las prácticas, de las disciplinas de meditación. Ya sea meditación dirigida con una música o ya sea en silencio. Pero a la misma vez el cuerpo tiene que estar limpio para recibir. Yo le decía esto a un Dios en una consulta el otro día, que él y su esposa quieren tener un hijo o otro hijo. Y yo les dije, antes de tener tu hijo, tienen que limpiar sus cuerpos. Mientras más limpio esté el cuerpo, la energía que va a entrar a ese vientre va a ser más pura. Y mientras esos problemas mentales que existen se queden ahí, eso va a afectar a esta energía o va a atraer esa energía que va a entrar en ese vientre. Entonces, hay que tener un vehículo limpio para que entre una buena energía. Y ahí tenemos que
alinear también estos 7 centros de energía. Y si hay 7 centros dentro de nuestro cuerpo, como lo hay estas 7 glándulas, pues eso también nos indica que hay 7 cuerpos. Porque no puede ser que hay 7 acá y no hay 7 allá. En el mundo espiritual o el mundo no físico. ¿Y cuáles son esos 7 cuerpos? ¿Y por qué no nos han enseñado sobre eso? ¿Cómo es eso? Y esos 7 cuerpos no físicos están presentes ahorita. ¿Están conectados conmigo? Por supuesto, porque si no estuvieran conectados contigo, pues no estuviéramos animados. Porque la fuente de todo es electricidad. Y esa electricidad le podemos decir que es la conciencia. Y tu mente vendría a ser la conciencia secundaria. Y tu cuerpo físico vendría a ser la conciencia tercera. Ahí está. 1, 2, 3. Pero eso es eléctrico. Por eso el doctor Sebi decía, tienes que comer vegetales y plantas que son eléctricas, que tienen electricidad. Y pues para contestar algunas de las preguntas que siempre le hacían, es que si solamente se pueden comer plantas frescas, y eso es mentira, porque él dijo algo muy sabio. Si las plantas o hierbas están secas, porque algunos nutrólogos dicen, no, tienes que comer cosas frescas, no pueden ser secas, porque pierde su vitamina. ¿Cómo puedes destruir la electricidad? ¿Cómo? ¿Hirviendo la electricidad la vas a destruir? No, la planta se queda con su electricidad. Y si eso no fuera verdad, pues no nos curaríamos con plantas deshidratadas o secas. ¿Sí ven como hay tantas mentiras, hay tantos cuentos que te han dicho y que suenan bonito, pero cuando lo analizamos, como les he venido diciendo esta noche, pues nos damos cuenta que no es así. Ok, dice aquí, Belsi Cárdenas, es más fácil controlar los grupos pequeños, por eso nos separaron mente, conciencia, dando prioridad a lo que está fuera de la unidad. Así es. July dice, todo tipo de crisis está orquestada desde los más altos niveles. Por desgracia, la gente cree que el ser humano es malo por naturaleza. No es así. Exacto. O sea, esa es otra cosa. Belsi dice, para unificar los 3 cuerpos, pienso que hay que ser coherente entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. Así es. Antonio Perales dice, Johnny, súper información. Hace tiempo no te escuchaba. Hace días escuché bombas de información fantástico y hoy igual me alegra volver a escucharte. Gracias, Antonio. Nuestra amada diosa Jimena dice, Dios Johnny, ¿cuál consideras que es la razón principal para ser papás? Buena tu pregunta. Ya voy a contestar. July dice, debemos unificar las mentes, cuerpo y espíritu, así estaremos unificados en la conciencia universal, es decir, en el todo y la fuente de la creación. Entonces, la pregunta que hace Jimena, ¿cuál considero yo que es la razón principal para que alguien sea un papá o mamá? ¿Verdad? Esa es la pregunta.
la naturaleza siempre va a buscar la forma de evolucionar, es decir, a procrear, siempre. Aunque trates de cortar eso, como lo vemos hoy en día, con todos estos movimientos ridículos y con todas estas ideologías que te quieren destruir a la mujer, porque la mujer es la que da una nueva vida. Entonces quieren reemplazar a la mujer con un hombre y hacerte creer que el hombre es la mujer y que un hombre le va a enseñar a un grupo de mujeres a caminar como mujer. Eso es lo que hay hoy. Pero en sí la naturaleza siempre va a buscar a vivir. Entonces ese mecanismo está dentro de nosotros. Pero también está en la programación de la iglesia que te dice que tienes que tener hijos. Por un lado, eso se implementó porque querían más feligreses. Si anteriormente mi abuela creo que tuvo como 9, 10 hijos y 2 o 3 se murieron. Entonces nuestras familias eran grandes. Pobre abuela mía, o sea, 12 años embarazada, uno detrás del otro. Pero eso no tiene lógica si tú eres económicamente pobre. ¿Por qué tener tantos hijos? Los mormones, pues, no pueden usar métodos para no salir embarazados, porque va en contra de lo que el templo mormón les ha dicho. Entonces tienes a familias que tienen 10, 11 hijos. Pero por un lado, si no tienes los medios para poder apoyar a tus hijos, ¿por qué hacer esto? Ahora, después tenemos otra filosofía que sí me gusta, que es, pues, la filosofía del 3. Para que una familia esté completa, pues tiene que haber un padre, una madre y un hijo. O bueno, varios hijos, pero ahí está. Entonces los chinos dicen que el hombre está completo cuando siembra un árbol, cuando escribe un libro y cuando tiene una hija. Me gusta eso. Pero bueno, algunos de nosotros no tenemos hijos. Otros tenemos muchísimos hijos. O tienen muchos hijos. Pero la razón primaria, yo diría, es para continuar tu línea sagrada, tu herencia y poder liberar aquellas almas que han sido atrapadas, recicladas y que ya después de tantas reencarnación, al fin, ya están listas para salir de este campo de contención. Entonces necesitan padres como nosotros, que ya hemos pasado por eso y ahora podemos dejar un legado, darle esta información y que ya esta sea su última encarnación. Y con eso, mis amadas y amados dioses, vamos a concluir esta noche de domingo esotérico 2. Próximo domingo lo haremos una vez más. Bueno, voy a leer aquí los comentarios ya para ir despidiéndonos. No sé si contesté tu pregunta, Jimena.
Belsi dice, hay un diario, no siempre la han hecho según la historia también. Lo podemos ver en la mitología. July dice, yo tengo entendido que esas épocas de procreación masivas era para tener fuerza de mano, de obra, para trabajar a los poderes que estaban en auge de la revolución industrial. Sí, también, por supuesto. Jimena dice, gracias por la respuesta, Dios Johnny. Ok, perfecto. July dice, eso que bien comentas, maestro Johnny, es que efectivamente son 3 legados y como humanos debemos dejar aquí en la tierra porque nuestras nuevas generaciones es plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Mariana Montoya, ¿cómo estás, querida? Saludos. Dice, qué alegría escucharte. Gracias. Bueno, mis amadas diosas y dioses, pues gracias por estar aquí compartiendo esta noche. Una vez más, 11:11, hagan un deseo que se les va a manifestar una vez más. Ya. Perfecto. Todavía sigue 11:11. Excelente. Muy bien. Esto nos ha tocado 2 veces. El otro día puede ser esto superstición y puede ser algo que en realidad no es verdad. Pero hey, si le damos energía, así será. Gracias una vez más, amadas diosas. Los quiero mucho, mucho bolingo, mucha salud perfecta, muchísima magia y como siempre, muchísima abundancia económica para todos ustedes. No se olviden de compartir y dar un me gusta. Chao.